Su historia no empezó con aplausos, sino con silencio, y con la promesa de una madre que juró que su hijo algún día sería más grande que su entorno. Nació en Brooklyn, Nueva York, una mañana de mayo de 1984, cuando el aire de la ciudad olía a cemento húmedo y esperanza. Se llamó Carmelo Kayam Anthony, hijo de un sueño americano a medio construir. Su padre, Carmelo Iriarte, tenía raíces puertorriqueñas y un alma de poeta. Su madre, Mary Anthony, una mujer fuerte, orgullosa, con una mirada que podía sostener un hogar entero, incluso cuando el mundo se desmoronaba. Brooklyn fue su primer hogar, pero no por mucho tiempo. La muerte temprana de su padre, víctima del cáncer, dejó un vacío enorme en la casa y una herida invisible que lo acompañaría toda su vida. Melo tenía apenas 2 años. No entendía la muerte, pero sí el silencio que dejó su padre. Ese silencio se convertiría más tarde en el eco que lo empujaría a ser grande. Mary tomó a su hijo pequeño y decidió mudarse a Baltimore, Maryland, buscando un nuevo comienzo. Lo que encontró fue una ciudad partida entre la pobreza y la supervivencia. Las calles de Baltimore en los años 90 eran un campo de batalla sin uniforme. Drogas, crimen, pandillas, sirenas, pero también había comunidad. Vecindarios que se levantaban unos a otros, madres que cocinaban juntas, niños que soñaban en las canchas de cemento. En medio de todo eso, creció Carmelo. Su madre era su ancla. Mary Anthony no era una mujer que se rindiera. Trabajaba horas eternas, sacrificando su descanso para que su hijo tuviera algo que comer y un techo que lo protegiera del caos de la ciudad. Cada día antes de salir le decía lo mismo: no olvides quién eres, Melo, no importa dónde estés. Y él no lo olvidó. Baltimore fue su escuela de carácter. Aprendió rápido que para sobrevivir había que ser fuerte, pero para destacar había que ser diferente. En los muros grafiteados y los callejones gastados encontró amigos que se convirtieron en hermanos. Pero también vio caer a otros que no pudieron escapar del ciclo. La calle te enseña lo que la escuela no, solía decir más tarde. Y la calle le enseñó todo: respeto, desconfianza, lealtad y fuego. El baloncesto apareció como una chispa en medio de la oscuridad. Primero fue un juego, luego un refugio, un balón, un aro y la sensación de que al votar podía liberarse de todo. En las canchas públicas de West Baltimore, Melo pasaba horas, a veces solo, otras rodeado de jóvenes que competían por orgullo más que por puntos. Allí se formó su estilo, físico, fluido, agresivo y elegante a la vez. Jugaba como si el hambre fuera combustible, como si cada tiro fuera una oportunidad para escapar de su destino. El talento era evidente, pero lo que realmente lo distinguía era su confianza. Desde pequeño caminaba con la seguridad de quien sabe que nació para algo más grande. No era arrogancia, era supervivencia disfrazada de ambición. Cuando todos dudaban, él creía. Cuando otros descansaban, él entrenaba. Su primera parada fue Towson Catholic High School, donde fue conocido. Ahí el chico comenzó a atraer miradas de reclutadores. Los entrenadores veían a un jugador con una mezcla rara de potencia y suavidad, con una ética de trabajo que se notaba incluso en los entrenamientos duros. Carmelo sabía que no bastaba con tener talento. Debía demostrar que su historia no sería una estadística más en los barrios de Baltimore. En Towson se forjó la primera versión de Melo, el chico callado, observador pero feroz en la cancha. Sin embargo, también aprendió que su entorno podía arrastrarlo fácilmente. Vio amigos involucrarse en cosas que lo alejaban del deporte. Él, guiado por su madre, eligió el camino más difícil: decir que no cuando todos decían que sí. Su reputación crecía y con ella las oportunidades. El baloncesto empezaba a abrirle puertas que antes no existían. Fue entonces cuando apareció Oak Hill Academy, una de las escuelas más prestigiosas del país para atletas. El traslado fue un cambio drástico. De los callejones de Baltimore a los pasillos silenciosos de una academia de élite en Virginia. En Oak Hill, Carmelo compartió vestidor con futuras estrellas, jugadores que luego llegarían también a la NBA. Allí, entre rutinas disciplinadas, entrenamientos exigentes y la soledad de la distancia, aprendió el valor del sacrificio. Se levantaba antes que todos, lanzaba tiros en silencio y soñaba, despierto con un futuro que todavía parecía imposible. Era el chico que había sobrevivido a Baltimore y ahora desafiaba a los hijos del privilegio. Los entrenadores lo veían y sabían que había algo distinto en él. No solo era su capacidad para anotar desde cualquier ángulo, era su mirada, la de alguien que ya había peleado batallas que otros ni imaginaban. En cada partido, Melo parecía jugar no solo por puntos,
sino por su historia, por su madre, por su barrio. Cuando llegó el momento de elegir universidad, su decisión sorprendió a muchos. En lugar de unirse a programas poderosos o de tradición NBA, Carmelo Anthony eligió Syracuse University. Fue una decisión guiada por el instinto, por la conexión con el entrenador Jim Boeheim, quien vio en él no solo a un jugador, sino a un líder. En Syracuse, la transformación fue inmediata. Desde su primer partido, la nación entera habló de ese joven de mirada seria y hombros anchos que jugaba con una calma peligrosa. No necesitaba hablar mucho. Su juego lo hacía por él. Cada movimiento tenía un propósito, cada canasta una historia detrás. El equipo, impulsado por su liderazgo silencioso, empezó a creer que algo grande era posible. Los fanáticos lo adoraban, sus compañeros lo seguían y los rivales lo temían. En una temporada mágica, Syracuse alcanzó el torneo de la NCAA de 2003, donde Carmelo se convirtió en leyenda. Partido tras partido, su desempeño era poético. Puntos, rebotes, asistencias, decisiones frías en momentos calientes. El 7 de abril de 2003, en Nueva Orleans, Syracuse enfrentó a Kansas en la final nacional. Melo tenía 18 años y jugó como si cargara décadas de experiencia. Anotó 20 puntos, dominó tableros y condujo al equipo a la victoria por 178. Syracuse se coronó campeón nacional y Carmelo fue nombrado MVP del torneo. Cuando sonó la bocina final, se arrodilló en el centro de la cancha. No lloró, solo miró hacia arriba, como si buscara a su padre entre las luces del estadio. En ese instante, el chico de Baltimore había conquistado el país. La prensa lo llamó el elegido. Los fanáticos lo compararon con leyendas, y su nombre empezó a recorrer el mundo. Pero para él, más allá del trofeo, la gloria tenía otro significado. Era la prueba de que incluso los que vienen de la oscuridad pueden brillar. Ese día, Carmelo Anthony no solo ganó un campeonato, cerró un círculo. El niño de Brooklyn, el sobreviviente de Baltimore, el soñador que entrenaba bajo el sol y la violencia, se había convertido en símbolo de esperanza. El mundo estaba a punto de conocer a una nueva estrella, y él, con la misma calma que lo acompañó desde los parques de cemento, sabía que aquello apenas era el comienzo. El peso de una estrella. El 26 de junio de 2003, en el Teatro Madison Square Garden de Nueva York, los reflectores no solo iluminaban rostros, sino destinos. Era la noche del draft de la NBA, y una generación destinada a cambiar. La historia estaba a punto de escribirse en los libros dorados del baloncesto. LeBron James, el chico prodigio de Akron, fue elegido primero por Cleveland. Luego vino Darko Milicic, una promesa europea que se desvanecería con el tiempo. Y en la tercera posición, el comisionado David Stern pronunció las palabras que cambiarían la vida de Carmelo Anthony. With the third pick in the 2003 NBA draft, the Denver Nuggets select Carmelo Anthony from Syracuse University. El joven de Baltimore subió al escenario con una sonrisa contenida, vistiendo un traje blanco impecable. Saludó a Stern, levantó la gorra azul y amarilla de los Nuggets, y en ese instante, el niño que había soñado escapar de las calles se convirtió en profesional. Era la culminación de un viaje y el inicio de otro aún más difícil. Denver era un equipo sin identidad, una franquicia perdida en el desierto del olvido, pero Carmelo llegó como un rayo. Desde su primer partido, dejó claro que no había llegado a adaptarse, había llegado a dominar. En su temporada de novato, promedió más de 21 puntos por juego, guiando a los Nuggets a los playoffs por primera vez en 9 años. Era el nuevo rostro de la esperanza, un símbolo para la ciudad y para toda una generación que había crecido viendo promesas romperse antes de florecer. El duelo simbólico con LeBron James se convirtió en una narrativa constante. Eran los hijos del mismo draft, los elegidos de una era. Mientras LeBron recibía el foco mediático y la adoración nacional, Carmelo era el competidor, silencioso que no necesitaba cámaras para demostrar su grandeza. Cada vez que se enfrentaban, el juego se transformaba en un campo de fuego. Solo había respeto. Dos jóvenes reescribiendo las reglas desde extremos opuestos del país. LeBron representaba el orden y la visión. Carmelo, el instinto y la pureza del anotador. Eran reflejos distintos del mismo sueño americano. A medida que pasaban las temporadas, Denver se convertía en su hogar. El Pepsi Center se llenaba de camisetas con el número 15. Los fanáticos lo adoraban por su estilo fluido, por su manera de hacer parecer fácil lo imposible. Era un anotador nato. Podía lanzar de media distancia con la naturalidad de quien respira, postear a rivales más grandes, atacar el aro con elegancia
o castigar desde el perímetro. Cada partido era un poema, pero también llevaba en su interior una lucha invisible, la presión de ser el salvador. Denver lo necesitaba para todo. Cada derrota pesaba como un fracaso personal. En 2006, un acontecimiento cambiaría su perspectiva para siempre. La llegada de Allen Iverson. El Lancer, el ídolo de una generación, aterrizó en Denver buscando redención. Muchos pensaron que dos almas rebeldes no podrían coexistir, pero Carmelo y Iverson se entendieron desde el primer día. Ambos habían crecido en la dureza, ambos habían aprendido a no confiar en nadie más que en sí mismos. Se comunicaban sin palabras, con miradas y gestos. Iverson le enseñó a Melo el valor del orgullo, pero también el precio de cargarlo. Le mostró que el talento sin control podía ser una carga tan pesada como la derrota. Durante 2 temporadas, los Nuggets fueron una fusión de fuego y electricidad. No ganaron un campeonato, pero cada noche eran espectáculo puro. Eran 2 poetas del asfalto jugando en la élite. Para Carmelo, Iverson fue más que un compañero. Fue un espejo. En 2008 llegó una nueva oportunidad, el Team USA. El recuerdo de Atenas 2004, donde Estados Unidos había sufrido la humillación de la medalla de bronce, aún dolía. Carmelo había estado allí joven, lleno de ilusión, y había sentido en carne viva la frustración de representar a su país, sin alcanzar la gloria. Pero en Pekín 2008, las cosas fueron distintas. El Redeem Team estaba listo para restaurar el orgullo americano. Y Melo fue pieza clave. Su energía, su fuego competitivo, su confianza en los momentos críticos, lo convirtieron en uno de los pilares silenciosos del grupo liderado por Kobe Bryant, LeBron James y Dwayne Wade. Cuando Estados Unidos recuperó el oro, Carmelo sonrió. No por la medalla, sino porque entendió que las derrotas también construyen. Sin embargo, en la NBA, los años pasaban y el anillo seguía distante. Denver había llegado a la final de conferencia en 2009, cayendo ante los Lakers de Kobe Bryant. Melo había jugado de igual a igual con una de las leyendas del juego, demostrando que pertenecía a ese nivel. Pero la derrota dejó cicatrices. Comenzó a sentir la impaciencia de quien ve el reloj avanzar sin cumplir su destino. En 2011, el rumor se hizo oficial. Carmelo Anthony era traspasado a los New York Knicks. Era un retorno simbólico a casa. Volvía a Nueva York, la ciudad donde había nacido, el escenario que podía convertirlo en leyenda o destruirlo. El Madison Square Garden lo recibió como un mesías. Los fanáticos lo vieron como el heredero de Ewing, Starks y Sprewell, el jugador que devolvería la dignidad a un equipo que llevaba más de una década perdido en su propia historia. Pero con la gloria vino la presión. Cada tiro, cada gesto, cada palabra era analizada, amplificada, criticada. Nueva York es una ciudad que ama con pasión, pero exige con crueldad. Melo no se escondió. En su primera temporada completa con los Knicks, mostró el porqué de su fama. Partidos de 40, 50 y hasta 62 puntos. Una noche inolvidable ante Charlotte, donde el Madison rugió como en los viejos tiempos. En la temporada 2012-2013, fue el máximo anotador de la NBA. Promedió 28,7 puntos por partido, liderando a los Knicks al segundo mejor récord del este. En cada esquina de la ciudad, su rostro aparecía en murales, camisetas y periódicos. Era el ídolo moderno de una metrópoli que se alimenta de héroes y tragedias. El Madison volvió a ser un templo. Las luces, el rugido, la emoción, todo giraba alrededor de él, pero detrás de la sonrisa la carga crecía. El cuerpo empezaba a pasar factura. Las rodillas dolían. Las derrotas en playoffs eran más crueles. Las críticas se volvían cuchillos. No defiende. Juega para sí mismo. Nunca ganará un anillo. Palabras que perforaban su orgullo. Carmelo siempre había jugado desde el corazón, pero ahora su corazón era un campo de batalla entre el deseo de gloria y el peso del fracaso. En los vestidores, las cámaras no captaban los momentos en que se quedaba solo, mirando el suelo, repasando cada jugada fallada. Sabía que el tiempo no perdona. Veía cómo LeBron acumulaba campeonatos, Wade recibía respeto eterno y Bosh se consolidaba como campeón. Él, en cambio, seguía siendo el artista sin corona, el héroe trágico del Garden. Aún así, nunca perdió su esencia. En los días más duros, recordaba las palabras de su madre: no olvides quién eres. Y seguía jugando, incluso cuando el cuerpo pedía descanso. Seguía anotando, incluso cuando los fanáticos pedían más. Seguía soñando, incluso cuando la prensa lo daba por acabado. Porque Carmelo Anthony no era solo un jugador de baloncesto, era una historia viva. El chico que sobrevivió a Baltimore, el joven que conquistó Syracuse,
El hombre que se atrevió a cargar con el peso de una ciudad entera sobre sus hombros. Pero incluso las estrellas más brillantes sienten el paso del tiempo. En cada amanecer posterior a los partidos, el dolor era más fuerte y las dudas más profundas. El espejo le devolvía la imagen de un guerrero herido. A veces se preguntaba si el sacrificio valía la pena, si el talento sin títulos seguía teniendo sentido en un mundo que solo mide la gloria con trofeos. Aún así, cada vez que tocaba un balón, algo dentro de él ardía igual que cuando era niño. Ese fuego de Baltimore seguía vivo, no por fama, no por dinero, sino por amor al juego. Porque en el fondo, Carmelo Anthony nunca jugó para el aplauso, jugó para honrar su historia. Y mientras la prensa discutía si su legado sería recordado, él se preparaba en silencio para el siguiente desafío, consciente de que las grandes leyendas no se definen por sus anillos, sino por su resistencia. El peso de la estrella era real, y Carmelo, aunque cansado, aún no había terminado de cargarlo. El tiempo, ese rival invisible que nunca se puede vencer, comenzó a hacerse sentir. Después de años de dominar canchas, romper defensas y cargar ciudades sobre sus hombros, Carmelo Anthony enfrentó el desafío más complejo de su carrera, reinventarse. Tras su reinado en Nueva York, la gloria comenzó a desvanecerse lentamente. En 2017, fue traspasado a los Oklahoma City Thunder, donde lo esperaban Russell Westbrook y Paul George. El plan parecía prometedor. 3 estrellas, un objetivo común. Pero la química no se mide en nombres y la adaptación no se impone con talento. Melo, acostumbrado a ser el protagonista, tuvo que enfrentarse a una verdad que pocos campeones aceptan. Ya no era el centro del universo. El sistema no giraba en torno a él, y sus minutos en la cancha empezaron a reducirse. Las críticas regresaron con más fuerza. No se adapta, decían algunos. No quiere cambiar, decían otros. Pero lo que pocos veían era el conflicto interno, la lucha entre el orgullo del guerrero y la sabiduría del veterano, que aprende a ceder. Para Carmelo, aceptar un nuevo rol no era rendirse. Era aprender una nueva forma de pelear. La siguiente parada fue Houston, en 2018. 10 partidos bastaron para que los Rockets lo liberaran. 10 juegos y una avalancha de titulares crueles. Está acabado. No tiene lugar en la NBA moderna. Su carrera ha terminado. Por primera vez desde Baltimore, Carmelo sintió lo que era estar fuera. Ningún equipo lo llamó. Ninguna puerta se abría. Pasó meses entrenando en silencio, solo, sin cámaras, sin público. Miraba el balón y se preguntaba si ese sería el final. Pero dentro de él el fuego seguía ardiendo. Porque los verdaderos competidores no se apagan, se reacomodan. En 2019, el destino, o tal vez el baloncesto mismo, decidió darle una segunda oportunidad. El llamado vino de Portland. Los Trail Blazers lo querían, no por lo que fue, sino por lo que aún podía ser. Damian Lillard, una estrella forjada también en la lealtad y el sacrificio, lo recibió con respeto. Y Carmelo, con humildad, aceptó el rol que antes habría rechazado. Ya no era la primera opción. Ya no necesitaba anotar 30 puntos para demostrar quién era. Su presencia bastaba. Su sabiduría, su temple, su ejemplo silencioso se convirtieron en guía para los jóvenes. En Portland algo cambió. El público lo ovacionó cada noche, como si todos supieran que estaban presenciando una resurrección. Melo volvió a anotar 20, 25, 30 puntos, pero esta vez su sonrisa tenía otro brillo. No jugaba por demostrar, sino por agradecer. Aquel hombre no había sido derrotado. Había madurado. Cada triple que caía en la red sonaba como una reivindicación, como una carta de amor al juego que nunca lo abandonó, incluso cuando todos los demás lo hicieron. Durante 3 temporadas, Portland fue su hogar espiritual. Recuperó lo que más valía, su dignidad, el respeto de sus compañeros, la admiración del público y la certeza de que su legado trascendía cualquier trofeo. Y entonces llegó un último capítulo. En 2021, Carmelo Anthony firmó con los Los Angeles Lakers, donde lo esperaba su viejo amigo, LeBron James. Era más que una unión deportiva. Era un reencuentro entre 2 caminos, que habían corrido en paralelo desde aquella noche del draft 2003. LeBron y Melo, los últimos sobrevivientes de una generación dorada. Juntos, ya no buscaban demostrar quién era mejor, sino disfrutar del cierre. Compartían risas, recuerdos, historias. Cada juego era una celebración de la resistencia. El cuerpo ya no respondía igual. Las rodillas dolían. Los minutos eran contados, pero cada vez que entraba al juego, el público se levantaba. Porque verlo jugar era ver a la historia viva del baloncesto. No necesitaba correr más rápido ni saltar más alto. Bastaba su presencia para recordar que el talento verdadero nunca envejece.
En 2023, Carmelo Anthony anunció su retiro. No hubo lágrimas ni escándalo, solo palabras sinceras. He alcanzado la paz. Este no es un adiós al juego, porque el juego nunca se va. Solo es el momento de pasar la antorcha. Había ganado todo, menos un anillo. Pero su nombre estaba grabado en la memoria colectiva del baloncesto mundial. Porque mientras otros midieron su carrera en trofeos, él la midió en impacto. Su palmarés internacional era intocable. Atenas 2004, medalla de bronce. El aprendizaje amargo. Pekín 2008, Londres 2012 y Río 2016, 3 medallas de oro, 3 muestras de liderazgo, entrega y patriotismo. Carmelo Anthony se convirtió en el máximo anotador en la historia del Team USA. Mientras otros se retiraban del compromiso internacional, él siempre regresaba. No por fama, sino por orgullo. Por representar a su país. Por honrar el lugar del que venía. Las cifras hablaron por sí mismas. Más de 28,000 puntos en la NBA. Top 10 histórico en anotaciones. Pero más allá de los números, su influencia fue cultural. Melo no solo inspiró jugadores, sino generaciones enteras que aprendieron a confiar en sí mismas. De su estilo nació una filosofía. Stay Melo. Una mentalidad que no se trataba de pasividad, sino de serenidad. De mantenerse fiel a uno mismo en medio del ruido. De conservar la calma cuando todo arde. Stay Melo se convirtió en un lema de resistencia. Una invitación a seguir siendo tú, aunque el mundo te pida que cambies. En los vestidores, los jóvenes lo escuchaban con atención. Damian Lillard, Devin Booker, Jason Tatum, todos reconocían su legado. No solo el del anotador imparable, sino el del hombre que aprendió a reinventarse sin perder su esencia. Carmelo enseñó que no hay derrota en adaptarse, que la grandeza no depende de cuántos títulos tienes, sino de cuánto inspiras. En 2025, su nombre ingresó oficialmente al Salón de la Fama del Baloncesto. El auditorio se puso de pie antes de que dijera una sola palabra. En su discurso habló con humildad, con gratitud. Recordó a su madre, a Baltimore, a Syracuse, a todos los que creyeron en él cuando el mundo dudaba. Y al final, con voz serena, pronunció una frase que resumió su vida entera. Mi historia no es perfecta, pero es real. Y eso, para mí, vale más que cualquier anillo. El público respondió con un aplauso largo, como si no quisieran que terminara. Y en ese aplauso estaba todo. El respeto, la admiración. La comprensión de que algunos héroes nacen para inspirar, no para dominar. Carmelo Anthony se retiró como lo que siempre fue, un artista del baloncesto. Cada movimiento suyo, cada tiro en suspensión, era una pincelada en el lienzo del tiempo. Nunca buscó ser como los demás. Nunca intentó imitar. Su legado fue su autenticidad. Hoy su nombre resuena más allá de las canchas. En los parques de Baltimore, los niños aún repiten su historia. Dicen que hubo un chico que creció entre la violencia y la pobreza, que soñó con un balón y se atrevió a creer que podía cambiar su destino. Y lo hizo. Carmelo Anthony representa a todos los que alguna vez fueron subestimados, a los que lucharon sin reconocimiento, a los que entendieron que la verdadera victoria es mantenerse de pie después de cada caída. Su eco sigue vivo en cada jugador que lanza un tiro imposible, en cada joven que mira al cielo y se promete llegar más lejos. Porque Carmelo no fue solo un jugador, fue una lección, una prueba viviente de que el éxito no siempre se mide en trofeos, sino en respeto, legado y gratitud. Y cuando los historiadores del baloncesto escriban sobre su generación, encontrarán en su nombre una verdad eterna. No todos los héroes ganan campeonatos, algunos ganan respeto eterno. Si esta historia te hizo sentir algo, suscríbete. Cada semana contamos las vidas de quienes convirtieron el dolor en leyenda y el esfuerzo en arte. Apoya este proyecto, activa la campanita y acompáñanos a seguir, descubriendo las historias que hicieron del baloncesto algo más que un juego. Tu suscripción es el impulso que mantiene viva esta pasión.